Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una ocasión más a la Nación TV. El día de hoy estoy con Rafael de la Garza, con Jesús Medina, servidor Héctor Oz. Estamos grabando en 28 de septiembre y bueno, hace un par de días se cumplieron los 9 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. No es la primera vez que tocamos el tema en el canal, evidentemente, por la trascendencia, por la importancia que tiene para el sistema político mexicano, para la configuración de lo que hemos vivido en años recientes, pero bueno. Es un aniversario más de este evento que sin duda cimbró la vida política de México y estamos a un año prácticamente de que termine el sexenio de López Obrador. A un año exactamente, el 1 de octubre del 2024 saldrá, es decir, cinco días después del 10º aniversario de la desaparición, se acaba el sexenio de López Obrador. Y bueno, ha habido una serie de declaraciones, de movimientos, de publicaciones en estas últimas semanas que sin duda creemos que es relevante que toquemos como colectivo, como lo hemos venido haciendo, dando un seguimiento a los últimos acontecimientos en este sentido, pensando siempre pues darle un cariz histórico, darle un matiz de análisis en términos de lo que sucede. Entonces tenemos, digamos, varias circunstancias. El mismo día de la desaparición, la Sedena publica una narrativa oficial que de una u otra forma pues viene a reconfirmar lo que los padres han llamado una nueva verdad histórica, lo que los padres de los 43 han denominado la construcción de una nueva verdad histórica, que si bien evidentemente no se trata de las mismas mentiras que se construyeron durante el sexenio de Peña Nieto, pues sí refuerza muchas de las hipótesis que se venían manejando desde ese momento. El día de ayer, 27, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, publica un segundo informe de la COBAG, tener más o menos claros los actores. La COBAG es la comisión establecida por la Presidencia de la República. Por el otro lado tenemos a la Fiscalía Especializada, la UIELCA, y bueno, y estaba el GIEI, del cual seguramente saldrá a debate con los compañeros. Entonces, bueno, Encinas publica un segundo informe el día de ayer, en el que básicamente no se provee nada de información nueva, prácticamente todo lo que había confirmado el GIEI durante los cuarto, quinto y sexto informe que se publicaron, y termina diciendo básicamente que se trata de una cuestión de carácter local, que las causales de la desaparición de los estudiantes es la presunta infiltración de ciertos grupos delictivos en conflicto en la región, o bien un escarmiento que tiene que ver con la alcaldía de Iguala, con la mujer del presidente municipal en ese momento, ahora están detenidos, o el trasiego de drogas, armas, de droga, de arma o de dinero en alguno de los autobuses en los que viajaban los jóvenes. Entonces, básicamente, se trata de volver a ubicar en el marco de lo local, de conflictos locales, de conflictos internos, de conflictos comunitarios, algo que sabemos ya de sobra, en el que participaron todas las estructuras del Estado. Encina señala la participación de casi 40 militares, veintitantos de la Sedena, 17, 18 de la Marina, pero se queda en ese nivel. La acusación se queda en ese nivel, en el nivel de personas, en el nivel de manzanas podridas, sin ir al fondo de la cuestión, sin analizar la estructura, la institución del Estado como tal, que es lo que nos ha preocupado, el actuar que venimos viendo desde los años 60 para el caso del Ejército Mexicano. Y por último tenemos la publicación, igual un día antes del 26 de septiembre del noveno aniversario, de un interesante texto que recomendamos revisar. Aparece en Quinto Elemento Lab, aparece en ¿A dónde van los desaparecidos? Lo publica después Proceso. Una entrevista de un periodista que ha seguido también por años, ahora que cualquier periodista que critica mínimamente a la administración es conservador y de derechas. Bueno, no es el caso, es un periodista que ha seguido por años el caso de Ayotzinapa. Publica una entrevista con el ex fiscal Omar Gómez, quien tuvo que salir de la fiscalía después de ciertas presiones. El texto es muy claro, se denomina básicamente la instrucción, y pues lo que relata es eso, ¿no? La instrucción que viene desde las altas esferas del poder político. eh, sobra que digamos desde dónde, evidentemente, para detener el caso. Para detener el caso en el momento en el que se topa con una pared, que es evidentemente la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Entonces, por ahí dejo esta, a lo mejor un poco larga introducción, pero para tener más o menos el contexto de lo que aconteció en los últimos días, los actores involucrados, los informes que se han publicado. En fin, Jesús, creo que podemos empezar con la cuestión de Omar Gómez Trejo y lo que nos relata respecto a lo que aconteció en la Fiscalía el último año. Claro, claro, Héctor, gracias. Un saludo a nuestro auditorio. Sí, bueno, el texto que sale en Proceso y en todos estos sitios por parte de la entrevista que hizo el periodista John Gibler a Omar Gómez es muy importante porque digamos que ataja un poco de las dudas que se quedaron todavía.
recordemos que Omar Gómez Trejo fue el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, y salió, digamos, de esta en agosto del año pasado, justo después de que salió el primer informe de la COBAG, ¿no? Que era un informe que se supone que tenía que consensar tanto con la unidad especial como con el GIEI, ¿no? Ya sabemos un poco el problema que hubo en ese entonces, en el cual, digamos, había dos narrativas, ¿no? Los padres que señalaban justamente que con la salida de Omar Gómez iba a haber un retroceso muy, muy, muy grande en la investigación. Omar Gómez tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos, de desaparición forzada, de tortura. Es un abogado muy, muy preparado y que trabajó, de hecho, también en Naciones Unidas. Y bueno, la persona que entraba a cubrirlo no cubría todas estas cuestiones, ¿no? El presidente trató de minimizar la situación al plantear que había ahí había diferencias, ¿no? Entre Encinas de la COBAG y Omar Gómez de la unidad, cosa que Omar mismo en su momento aclaró, que su diferencia no era con Encinas, su diferencia era justamente con la PGR, que había estado metiendo sus manos en la investigación en los últimos días, y por supuesto sí con la COBAG en el sentido de que habían presentado un informe en el cual ellos no habían tenido mayor participación, y sobre todo que habían ocupado evidencias que ellos ni siquiera tenían en cuenta, ¿no? Que ellos no tenían este conocimiento. Esto es muy importante porque, bueno, la unidad especial se supone que nació como una estructura autónoma que tenía la centralidad del proceso de investigación, pero en la práctica vimos que no, ¿no? Entonces, es muy importante esta entrevista porque Omar plantea justamente algunos de los problemas que vivió dentro de la unidad, ¿no? En un primer momento, pues el hecho de tener que despedir a buena parte del personal que tenía cuando entró, un total de 70 personas, dado que señala él, ¿no? Tenían unas malas prácticas desde el inicio, ¿no? La más grande de las depuraciones que él señala fue en enero de 2020, ¿no? Cuando sacó a cerca de 15 o 20 funcionarios, dado que no tenían ni la preparación ni la intención, ¿no? de coadyuvar al proceso. Eh, Recordemos también que Omar es quien logra que se catalogue los delitos, se reclasifiquen como delitos de desaparición forzada, porque hasta entonces estaba trabajando bajo la cuestión de secuestro y homicidio, que es una diferencia muy, muy importante en este sentido, ¿no? Justo unos días antes de la investigación, Omar Gómez tuvo que salir del país, y es ahí donde vemos justamente cómo se fue construyendo este plan desde las estructuras más altas, hay que dejarlo bien claro. Esto no es una mala práctica de la PGR o una mala práctica de la COBAG, es una instrucción directamente desde arriba del presidente la que llevó a construir esta narrativa y sacar a Omar Gómez y a la unidad especializada de la jugada, ¿no? El 18 justamente convocaron a una reunión a los padres, de la cual también, por supuesto, recordemos los posicionamientos que dieron los padres al salir de ella, porque en esta, sin, digamos, consultar al GIEI y sin consultar a la unidad especial, Encinas ya planteó una narrativa en la cual justamente se decía, ¿no? Los estudiantes fueron asesinados, y dando, digamos, ya empezando a dar un carpetazo a la situación, ¿no? Justo en estos días, Omar Gómez, perdón, tuvo que viajar a Israel. Recordemos que estaba pendiente en esos momentos la solicitud de extradición de Tomás Herón, que está justamente todavía oculto allá en Israel, y le había tocado a él y a su segunda de a bordo viajar a Israel. Y este es el momento que ocuparon los agentes de la PGR justamente para tomar, digamos, como tal, por asalto las oficinas, y también modificar, digamos, la narrativa que se tenía, ¿no? Esto es muy importante porque nos plantea justamente una estrategia de modificación del trabajo. Omar Gómez, recordemos que fue quien logró obtener las evidencias de parte del CISEN, que demostraron la realización de torturas para la investigación que habían estado llevando. Eh, También llevó estos audios justamente y estos videos que demostraban la tortura por parte incluso de agentes del CISEN y de la PGR
hacia los apresados, digamos, hacia los que estaban siendo investigados, a partir de llevarlos a España, porque en México no quisieron revisar esa información. Y por último, también, tras meses de intentos, logró que la DEA diera las comunicaciones interceptadas desde abril de 2014 que llegaban a vincular justamente no solo a la delincuencia organizada en Guerrero, es decir, a Guerreros Unidos, sino que los vinculaba con sectores del ejército que no eran los rangos más bajos. Estamos hablando de altos mandos del ejército en Guerrero que habían tenido conocimiento perfectamente de la situación porque estaban dentro de la nómina de Guerreros Unidos. Entonces, Omar Gómez y su equipo habían construido un caso muy, muy fuerte contra los implicados, que obviamente la administración de Andrés Manuel López Obrador directamente bloqueó. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos hablando de enjuiciar a mandos militares, lo cual no era, digamos, la mejor opción, ¿no? Para aclarar en particular dos momentos, ¿no? Justamente antes de viajar a Israel, Gertz Manero le pidió las fichas de trabajo de la unidad especial para una reunión en la que sin saberlo él, sin saberlo Omar Gómez, se reunieron AMLO, Adán Augusto, Arturo Saldívar, ojo, ese nombre que hemos visto que tiene serios problemas AMLO con los jueces, pero bueno, ahí estaba Arturo Saldívar, y Encinas para ponerse de acuerdo y dar luz verde a las acciones para dinamitar el caso. AMLO habló de esa dinamitación del caso. Bueno, pues según la declaración de Omar Gómez, AMLO tuvo que ver con esa dinamitación, y más aún cuando a su regreso de Israel, a Omar le hicieron una auditoría de su investigación, ¿no? Retiraron a los policías que estaban apoyando a la unidad, y 6 abogadas llegaron a centrarse en la investigación, vinculada justamente con las 83 detenciones. Recordemos que justo después de que se liberan las 83 detenciones, junto con la orden de aprehensión de Murillo Karam, a los días la PGR las cancela 21 de ellas, 16 de ellas que eran de militares, ¿no? Entonces, eh, esto también se da en el contexto en el que AMLO formalizó el decreto de traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. O sea, esto no, lo podemos ver justamente no como un suceso fortuito, no como una coincidencia. Estamos hablando de una planificación directamente de una orden de Estado que fue construyendo esta nueva narrativa para proteger lo más que se pudiera al ejército y a muchos personajes, digamos, de altos mandos, ¿no? Entonces, ya para cerrar, Omar plantea que no solo dinamitaron el caso, ¿no? Lo que ya es grave y complicado en sí, sino también desmantelar un semillero de cómo se tiene que enfrentar la realidad más cruda que vive el país, que son los más de 100,000 desapariciones. Es decir, esta unidad había avanzado muchísimo en temas de justicia en México y estaba haciendo una diferencia bastante considerable respecto a las malas prácticas del pasado. Vimos nuevamente que la decisión de Andrés Manuel López Obrador y de las grandes cúpulas del partido, pues terminaron dinamitando este caso, ¿no? Bueno, muy rápido para darle el paso a Rafa. El programa 53 de la Náusea TV, abordamos precisamente esta coyuntura, el momento en el que sale Omar Gómez de la Fiscalía, el momento en el que el GIEI publica su quinto informe y salen dos de sus miembros y se quedan dos nada más. Damos cuenta precisamente de todo esto y que la entrevista, el reportaje de ayer, pues viene a confirmar en términos estrictos. Digo, yo creo que el punto fundamental, y con eso le doy paso a Rafa, relata Omar Gómez cuando Encina le dice, sí, mano, nada más que te pasaste, no podías ir contra 20 militares, contra 4 o 5 de rango bajo todavía, pero contra 20 no. Entonces la instrucción es precisamente hasta aquí se detiene y efectivamente AMLO ese día en la mañana dice que se quería dinamitar, explotar el proceso desde la propia fiscalía. Lo que vemos es que se dinamitó, se explotó el proceso que se llevaba contra 80 y tantas personas, se retiran órdenes de aprehensión y se aceleran procesos que ya sabemos qué pasa en México cuando se aceleran los procesos y ya sabemos dónde va a estar Murillo Caram en un par de años. Entonces, Rafa, seguimos. Sí, bueno, incluso ya ampararon a Cerón para que no lo estén difamando, ¿no? Y diciendo que pues él era un torturador cuando están todas las evidencias en el caso. Es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Empieza Encinas su informe el día de ayer con eso, precisamente por acelerar investigaciones cuando se supone, se entiende, y denostando, por otra parte, el trabajo de la fiscalía anterior, de Omar Gómez y de todo su equipo, denostándolo una y otra vez, diciendo que ahora sí se están haciendo las cosas bien y a ver cuántos amparos no les tumban, precisamente por hacer las cosas a la carrera y dar una solución política que no jurídica al final del día. Si Encinas tuviera un poquito de vergüenza, ya hubiera renunciado.
Porque si uno revisa todo lo que dice es primero sí, luego no, luego quién sabe, luego qué, y al final alineado con la política presidencial. Bueno, él es un subsecretario, supongo que tiene que seguir la instrucción. Esta palabra, bueno, o sea, en el reportaje, la instrucción, pues la instrucción es del presidente de la República, señores, no del fiscal. El fiscal trabaja para el presidente de la República, aunque nos quieran, las leyes digan otra cosa. Yo creo que aquí lo importante, en todo caso, es que ahora sí queda más claro, porque todavía en el programa anterior pues decíamos, pues es que a lo mejor el presidente no se quiere enfrentar con el ejército. Pues como su alianza es muy importante y porque tienen un gran poder y los proyectos estrella del gobierno federal los va a llevar, los está llevando las Fuerzas Armadas, pues se entiende, ¿no? Que él no presione tanto y que incluso pues como que quiera arreglar el asunto. Pero no, no son las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República. Sí, y en esa reunión que precisamente no le informan a Omar, se pusieron básicamente de acuerdo para una cuestión fundamental, porque esto no solamente entrampa todo el proceso, o mejor dicho, lo descarrila, ¿no? Sino que además lo asegura para el futuro, porque no es lo mismo una acusación, ¿sí? De tipo de asesinato y crímenes de no fuero común, y otra, una acusación que era precisamente la que Omar García estaba planteando, la del el delito de desaparición forzada, que como sabemos no prescribe, es un delito de lesa humanidad. ¿Sí? Y entonces, de plano, ¿sí? Cuando se dan cuenta, ¿sí? Que Omar se está acercando, a final de cuentas, la investigación no va a poder ser negada por los serios de hechos, pues intervienen. Interviene el presidente de la República, no las Fuerzas Armadas, ¿sí? Sino el presidente de la República para mantener la alianza estratégica que incluso planteó desde el 2006, cuando Wikileaks, sí, expone una entrevista que tuvo el hoy presidente de la República con funcionarios estadounidenses diciendo que él está dispuesto a sacar el ejército a las calles. La ironía es que después que lo saca Calderón, él se convierte en uno de los principales críticos y eventualmente gana una campaña en la que decía que había que regresar a los militares a los cuarteles. Entonces, bueno, es más que evidente que el que está moviendo los hilos no son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Digamos, sino la decisión viene de Palacio Nacional. Y esto es muy importante señalarlo, ¿sí? Porque si no, lo que yo veo en redes sociales es que se trata de hacer lo imposible, ¿sí? En todo caso, cargarle el asunto a las manzanas podridas de las Fuerzas Armadas y del Ejército y salvarle la cara al presidente. Pero el presidente, con su acostumbrada locuacidad, ¿sí? Pues solito se pone, ¿no? En la mira, ¿no? Porque al final, en su soberbia, pues yo soy el presidente y yo decido y yo soy y esto, y pues sí, efectivamente, señor presidente, usted fue, ¿sí? Entonces, yo creo que este texto del periodista norteamericano Gibler o Geibler, quién sabe cómo se pronuncie, ¿no? Es fundamental porque además cuando uno lo lee, vemos que es producto de una larga investigación, como decía Héctor, no es algo improvisado. Vemos incluso un perfil biográfico de Omar García, ¿no? Donde vemos que no es un personaje como el otro Omar, que es ¿no? Harfush, ¿no? No. Omar, el primer, el exfiscal no es, o el ex investigador, no viene de las familias ¿no? poderosas de este país, no es nieto de un general, lo es García Harfuch, ¿no? Entonces, eh, yo lo que quiero aquí mencionar es básicamente que el regreso de la verdad histórica tiene un sentido, efectivamente no es la misma, la pervirtieron, pero al final, ¿no? Incluso un miembro de las Fuerzas Armadas, con todo el cinismo, dijo, vayan y pregúntenle a los narcos, pues, ¿por qué nos vienen a preguntar a nosotros? ¿No? Y aquí pongo una cita del Mayo Zambada, no lo digo yo. El Mayo Zambada dice, el narco trabaja para el gobierno, mijo, el narco trabaja para el gobierno, no lo olvides. Y no lo digo yo, lo dice un capo que no lo pueden agarrar y parece que no existe y que sigue estando en el centro de la discusión sobre las rutas del narcotráfico y todo esto. Entonces, digo, señores,
sí, de alguna manera la presencia del ejército, sí, con todo su arsenal de armas de inteligencia, no solamente armas de fuego, sí, se le pudo haber escapado algo así, pues digamos, risible. En todo caso, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué entonces pues, no van contra Peña? ¿Sí? Y se agarran a todos los civiles, cuando menos, como para que la cosa, ¿sí? Bueno, porque en realidad el objetivo es encontrar los cadáveres de los jóvenes, no señalar culpables, esto es secundario. Lo que el gobierno prometió es encontrar los cadáveres y saber qué pasó con ellos y dónde están, sean cenizas, sean huesos, sean pedazos, sean lo que sea. Y eso es exactamente lo que no quieren decir, porque lo más seguro es que involucre a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y entonces ahí es donde no quieren, ahí no quieren llegar. Entonces, a final de cuentas, sí, el regreso de la verdad histórica reconfigurada, ¿no? Es básicamente la idea de esculparla el ejército como institución, no solo para el presente, sino para el futuro. Y en otro lado, establecer y fortalecer la alianza entre el presidente y las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces, bueno, más claro, ni el agua. ¿Sí? Esto sería lo que yo comentaría, digamos, en esta primera parte, ¿no? No, de acuerdo. Y desde los primeros momentos la consigna fue el Estado y efectivamente pues eso es lo que estamos viendo, lo que seguimos viendo. Claro, no es la misma verdad histórica en la forma quizá, pero en el fondo es exactamente el mismo esquema que se planteó desde el 2014, de nuevo, desde el Estado. Entonces lo que vemos es una serie de acontecimientos que se han venido dando en los últimos meses, en los últimos años. A ver, nada más por poner algunos datos, algunas fechas. El presidente había prometido reuniones mensuales con los padres de familia, era una de sus promesas de campaña, era un objetivo prioritario. Desde el 24 de octubre de 2022 no se reunía con ellos. 11 meses sin reunirse con los padres de familia. No se reunió con ellos después de la salida de Omar Gómez, no se reunió con ellos después de la salida del GIEI, no se reunió con ellos cuando quedó claro que el ejército estaba ocultando o no ocultando, porque a lo mejor ya están destruidas ciertas pruebas, ciertos documentos, los famosos CRFI, negando la existencia de centros de inteligencia. Entonces hemos visto cómo efectivamente el discurso ha ido cambiando. Entonces poco a poco los defensores de derechos humanos ya se vuelven conservadores. El GIEI aparece, o como bien comentas, el discurso lo maneja el presidente como si exculpándose. No, no, yo no los corrí como Peña Nieto. Efectivamente, no se corrió el GIEI como con Peña Nieto. Pero el GIEI se fue precisamente porque denunció una y otra vez que se estaba dinamitando los casos desde adentro, desde la propia fiscalía, una vez que sale Omar, que el ejército estaba resguardando información que ya está destruida, de la que se sabe que existe. Fue bien contundente Ángela Buitrago, la fiscal que llevaba el caso. Sabemos dónde están los documentos, sabemos que existen, tenemos referencias a ellos, físicas, documentales y testimoniales, y no nos lo han entregado. El día de ayer Creo que esa es la gran aportación del grupo interdisciplinario, que señala que hay huecos a partir de documentos oficiales, ¿sí? yo creo que es bien claro Eso es decir, lo que... se llevaba una investigación de carácter científico, una investigación de carácter Sí, científico con miras a ser judicializada. La de hoy es una investigación de carácter político y ayer tanto ruido que se hizo con las capturas de WhatsApp y el GIEI las desacreditó desde hace meses. Ayer lo que dicen Cinas tramposamente es, no nos pueden decir que son falsas. Pues no, pero tampoco nos dicen que son verdaderas. no, no. Cuando se desacreditó con elementos tan bobos como que en el 2014 no existía la famosa palomita azul, ¿no? Entonces, toda esa serie de decisiones, toda esa serie de acontecimientos, digo, pienso por revolver cuestiones. La Comisión Nacional de Búsqueda se quedó sin titular hace más de un mes y sigue sin titular precisamente porque la instrucción es cambiar el censo, reducir a fuerza el número de personas desaparecidas. Están participando ahí los servidores de la nación, por lo que tuvo que renunciar una persona igual comprometida con los derechos humanos, con las búsquedas de personas desaparecidas desde hace años como Carla Quintana, y parece que es sustituida, no me crean, por el hijo del mismo fiscal que sustituyó a Omar Gómez, Rosendo Gómez, me parece. Entonces, se están cooptando esos espacios, muchos dicen, es que a Encinas le amarraron las manos, pues sí, pero efectivamente, entonces mejor renuncia, cuando se sabe incluso que lo espió el propio ejército, ¿no? Entonces, yo coincido en ese sentido. Mucho tiempo quisimos dar pues darle espacio al López Obrador para decir y decir que quiere, pero no puede, que el ejército lo bloquea. Y no, efectivamente lo que vemos es que esa alianza tácita entre el ejército, entre las Fuerzas Armadas,
la presidencia de la República, pues es efectivamente el Estado mexicano el que está operando en este sentido, el Estado mexicano el que está frenando las investigaciones, el Estado mexicano el que no quiere judicializar los casos como deben ser, porque no va a ir en contra de la estructura propia, de su estructura propia. Y, Sí, y perdón. sobre todo porque... Adelante, adelante, Rafa. No, perdón, aprovecho. Es Omar Gómez, no Omar García. Perdón, es que ya lo sueño ese cuate, mano. Perdónenme y lo corrijo con la Claro, audiencia. Díganme ustedes, pues a mí es Omar Gómez y el otro es el Omar García, porque, bueno, ahí yo los confundí Ah, y bueno, se nada más, entendió, se entendió. no, Sí, sí, se entendió. pero y luego nos ponen como lazo de cochino, entonces digo, una disculpa, es un error mío. Adelante, Isaac. claro. Sí, bueno, creo que ese componente que mencionaba Héctor es muy importante porque es que esto no se trata nada más del caso de los 43. O sea, es justamente, eh, em, en México toda la población sabe que la justicia tiene intereses. Y no solo tiene intereses económicos, como en muchos de los delitos, digamos, de corte civil, sino que tiene intereses políticos. Y cuando no hay individuos o estructuras cargadas de esos intereses, se puede hacer una investigación real, porque eso es justamente lo que ofrece no solo el GIEI, primero los antropólogos forenses que vienen de Argentina, que son los primeros que entran al caso y que son los primeros que empiezan a decir, aquí están haciendo todo con las patas, no hay una cadena de custodia, no hay una investigación seria, no hay una investigación bien realizada. Después el GIEI que empieza a derrumbar una tras otra las versiones del gobierno de Enrique Peña Nieto y después obviamente la Fiscalía Especializada. Que ojo, porque luego dicen, bueno, es que AMLO tuvo la voluntad de hacerlo. Sí, ok, AMLO se reunió con ellos creo que 2 días después de asumir la presidencia. Fue un tema prioritario, no solo porque, que bueno es, porque eran intereses electorales, porque eso fue lo que prometió, fue una de las cosas que prometió para llegar a la presidencia y fue una de las cosas por la que la gente votó por él. Mucha gente, tal vez no todos, ¿no? Pero mucha gente. Eh, el que llegara ahí Omar Gómez con una capacidad como la que tiene, no fue gracias a Andrés Manuel, fue gracias a los padres, fue gracias al GIEI que apoyaron y que reclamaron que fuera él quien fuera el fiscal, porque tenía la experiencia y tenía el compromiso. Y él lo plantea, al entrar se tuvo que topar con todas esas malas prácticas judiciales de clásicas de la justicia mexicana, que es no le toque por ahí, jefe, no es que por acá no va, es que eso no lo puedo hacer, es que eso no lo sé hacer, ¿no? O sea, un montón de gente que no sabe hacer las cosas y que están en esas estructuras. Y el cambio que le dan a la unidad especial cuando él sale es muestra de ello. ¿Quién entra? Una persona que en su vida había trabajado este tipo de temas de tortura y que hasta un poquito antes de eso venía de trabajar en el proyecto del Tren Maya. No puedes tener a gente improvisada en estructuras como estas. Y eso nos habla justamente, y perdón para todos los seguidores de AMLO que nos ven, y de nada a todos los seguidores del PAN que también nos siguen, Andrés Manuel ha demostrado ser exactamente lo mismo que Enrique Peña Nieto. Claro, hay cuestiones que hay que rescatar de su proyecto de nación, ya lo haremos cuando salga, no hay problema, pero hasta el momento en materia de la cuestión de los 43 y en muchos otros casos, como también cómo le respondió a los maestros respecto a la reforma educativa, cómo le respondió a otros sectores que habían planteado reclamos, es la misma lógica que Enrique Peña Nieto, y eso es ocultar evidencia, proteger a los mismos de siempre y premiar a los mismos de siempre que han demostrado no tener la capacidad para dar soluciones. Y ojo, eso también. Los padres, y eso creo que lo podíamos plantear para qué es lo que sigue. Los padres no se van a detener, ya han planteado desde un principio que ellos no confiaban en estas versiones, no las aceptaban y obviamente, ¿no? Que se mostraban decepcionados de que Andrés Manuel haya prometido tanto y haya salido con una nueva verdad histórica. No, Totalmente, insisto. Jesús. Y mira, en realidad esto es parte de un tema más grande, perdón, Héctor. No, no, adelante, Esto es Carlos. parte de delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas en México, porque efectivamente la desaparición de los estudiantes conmovió al país. Pero estamos hablando de 43, más los miles que han desaparecido, y no es casual que en las últimas semanas el presidente haya estado planteando la idea de una nueva estrategia para saber cuántos hay en realidad de desaparecidos
Sí, porque en realidad todo esto está mejorando, todo esto, etcétera. Y es la defensa del Estado liberal y de lo que él representa, a final de cuentas. Al principio dijimos un poco, el presidente lo que quiere es relegitimar al Estado. Y entonces, toda esta operación no es para salvarle el cuello a las Fuerzas Armadas, es para salvar su gobierno, el de él, y la manera en la que lo ha llevado y los intereses que ha protegido y a los que ha atacado. Es él el que se quiso. Sí, a final de cuentas, porque es su gobierno y su legado lo que él quiere salvar. Eso es todo lo que está en el fondo de la cuestión. Por eso esto está ya en un contexto más grande que son las desapariciones forzadas, ¿sí? Y los delitos de lesa humanidad. Entonces, pues los 43 son paradigmáticos en ese sentido, pero hay miles y miles y miles más, ¿sí? Y ese es precisamente lo que él quiere de alguna manera borrar. Debo decir que no lo va a lograr y que la mentira tiene la pata coja y que tarde o temprano se va a caer. Porque como bien dices, los papás no van a dejar de luchar. Yo estuve viendo las imágenes de los jóvenes que marcharon ayer o antier. Esa gente es muy joven, esa gente no lo va a olvidar. Y si a genocidas como los dictadores de las repúblicas, ¿sí? De los golpes de Estado, que surgieron de los golpes de Estado en Sudamérica, al final los alcanzó después de 30 años la justicia, algunos más, algunos menos, y otros se pelaron. Yo puedo decir de entrada que esto tarde o temprano va a salir a la luz, ¿sí? Pero obviamente el político piensa en el presente, en el corto plazo, en el futuro, todos vamos a estar muertos, ¿sí? Ahí que me juzguen, ¿sí? Y entonces todo ese legado que cuidadosamente ha tratado de cultivar el presidente va a quedar como una infamia en la historia de este país, ¿sí? A menos de que nos den un golpe de Estado, porque bueno, pues yo aquí quiero ya cerrar, porque la otra pinza del asunto, ¿sí? Es ese Omar García al que sí me refería, que es Garf. Porque si ese señor llega a ser jefe de gobierno, va a ser el candidato con mejores posibilidades de ser presidente en 2034. No, 2000, 30, 30. perdón, 30, 32. 30. No, 2000, a ver, espérame, 2030, perdón, sí, 2030. Va a quedar en la mejor postura. Imagínese un policía presidente, nieto de un general de triste, por no decir otra palabra, memoria. Oiga, el sueño húmedo de cualquier militar de Hijo alta de él. gradación, oiga usted, ¿no? Y entonces vemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es muy claro, ¿sí? Que hay toda una campaña ahorita para decir que este señor García Harfuch es el candidato no de Claudia, del presidente. Están hablando de $500,000 diarios, por ahí salieron algunas informaciones hoy y ayer sobre eso. Entonces, el legado no va a ser el que está esperando, sino un legado de vergüenza, de dolor, porque, insisto, si no creo que tengan éxito en el sentido de negar que esto es un delito de lesa humanidad, toda vez que ya incluso se pidieron disculpas, sino que además los padres van a llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana en la cual trabajó y se formó Omar Gómez, precisamente, porque eso es muy interesante en su perfil profesional, ¿sí? Evidentemente puede ser una piedra en el zapato que a la larga, ¿sí? Dé con la verdad. Entonces, pues yo creo que es, digamos, comprensible dentro de este maquiavelismo de los políticos o liberales, pues mantener y aumentar el poder, dice Maquiavelo, es la clave para todos los gobernantes, ¿sí? Y probablemente el presidente nos pueda decir, sí, efectivamente, quiero mantener y aumentar mi poder por un bien común, por una causa noble. Bueno, eso a lo mejor lo podríamos discutir, porque este caso pudo haber hecho que el presidente hubiera logrado una legitimidad que nunca ha tenido, con sectores a los que ha despreciado, precisamente como lo dices tú, Jesús. Entonces, yo tengo fe en que la verdad aparecerá. Y bueno, por hoy yo creo que este sexenio ha dado el carpetazo. No vamos a encontrar muchas novedades en el futuro, pero en el futuro próximo, digamos, en este sexenio, y probablemente en el otro tampoco. Pero a la larga veremos, como dijo el ciego, qué es lo que sucede.
Gracias. Yo insisto, en realidad el último informe de la COVAG, el segundo informe de la COVAG tampoco da novedades, es decir, eran cosas que ya sabíamos, precisamente por la investigación del GIEI, por la investigación de la Fiscalía, por todo lo que se llevaba avanzado, que de la noche a la mañana se echó para atrás. Mira, yo nada más para ir cerrando estos últimos comentarios que hace respecto a otras comisiones de la verdad, a la forma en la que se ha procesado en otros lados. Digo, yo creo que lo que queda claro es que el hecho de dividir la investigación o el trabajo en tres entidades distintas, separadas, que no trabajaron conjuntamente por una decisión política, y crear la COVAG, la Comisión de la Verdad, fue crear un mecanismo para manejar las narrativas, que precisamente así lo presumieron antier, la creación de una Exacto, nueva para narrativa. generar narrativas contradictorias para confundir, pues es obvio. Pensando en la buena voluntad de Encinas, en el buen nombre que tenía todavía con ciertos grupos de derechos humanos, pero lo cierto es que lo que vemos es que efectivamente se controló la narrativa por instrucción. Vamos a seguir investigando, dice López Obrador, aunque los papás no nos crean. Eso, como bien dijeron, es la continuidad de la verdad histórica, la continuidad del manejo de la información desde Palacio Nacional. Hay otra comisión de la verdad que está investigando los casos de los 70s, de los 60s, de la Guerra Sucia. Se enfrentó exactamente con el mismo problema que la comisión del GIEI y demás integrantes. No, Entonces, sí, a y partir de hoy, Ya y desaparecieron terminó documentos invitando. ¿sí? Sí, desaparecieron sí, perdón, documentos perdón, Rafa. del archivo, perdón Jesús, ¿no? Sí, Entonces no, ya los desaparecieron. exacto, ¿no? Y ojo que también toda esa comisión de la verdad de los 60 70 terminó llevando a los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia con los militares al campo militar y a decir que eran lo mismo las bajas de los Claro. militares que de las víctimas de la Guerra Sucia. Es verdaderamente una burla lo que AMLO ha hecho con las Oye, víctimas de todo esto y se revela, ojo, ya solo para terminar. Tantos años tuvimos miedo de la militarización del país y dijimos que Calderón la estaba iniciando. Es patético que quien la venga a terminar y a consolidar sea un gobierno que se dice de izquierda y que se dijo un cambio. Esto es de verdad, o sea, nos habla muy bien de lo que son los progresismos latinoamericanos, porque por supuesto que tenemos que englobar a otros, y pues de los tiempos políticos que estamos viviendo, ¿no? sí, El no, apoyo que y tiene ya que ahora la dices eso, militarización. ¿qué crees que dice Milei y sus seguidores? Lo mismo que acabas de decir. Ay, ¿por qué? Y es que los guerrilleros eran terroristas y mataron, sí, a mi papá, que era coronel, y mataron a no sé. No, es el mismo discurso que aplicaron esa vez, ¿no? Decir, es que tenemos víctimas nosotros también, y pues ellos también no tenían por qué haber muerto, etcétera. Entonces, es un discurso que se empareja con lo más rancio de la derecha, ¿no? Golpista en Argentina, en Chile, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora sí que digo, estos son hechos, no son interpretaciones, ¿no? Este es un hecho, usted lo puede consultar en el periódico, ¿sí? Y en ese momento no lo dije, porque hasta ahora, con la campaña de Milei y de su vicepresidenta, que es hija de un general importante allá, han estado sacando ese argumento precisamente para, ¿sí? De alguna manera desacreditar toda la labor que se ha venido haciendo contra el genocidio y los delitos de lesa humanidad en Argentina cometidos por los militares. Entonces, bueno, pues ahí se la dejo, ¿no? Ahí usted sabrá. Y pues aquí dejémoslo también para no alargar más esto, pero bueno, sabemos lo que se viene. A partir de ahora, efectivamente, hay un carpetazo al caso de Ayotzinapa, creo que se puede decir tajantemente. Veremos cómo se desenvuelven las luchas sociales que, como hemos venido diciendo, no van a cesar por parte de los padres de familia, por parte de aquellos grupos de derechos humanos que el presidente tita de conservadores y por parte de la sociedad que siempre estaba movilizada, no aquella parte de la izquierda, entre comillas, como dice Jesús, que ha doblado las manos frente a la militarización y que ha dicho que se trata de una estrategia de reconstrucción nacional. No, lo que vemos es claramente que el ejército sigue operando desde que como opera desde los 60 contra insurgencia y envolvimiento con el crimen organizado, que son las dos caras de la misma moneda básicamente. Pero bueno, dejémoslo por aquí, gracias por acompañarnos, como siempre, saludo a todos, den un like, recomendar el canal, compartir el video y nos encontramos en la próxima. Gracias.